bienvenidos a Hechos Creatinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Para hacer esta colcha he cortado cuadrado de 14 centímetros, ayudándome con una plantilla que es esta, que es de plástico rígido. Le he dibujado al contorno alrededor y me imagino que hay maneras más fáciles de cortar, pero como no soy experta lo he cortado de uno en uno. He utilizado 6 colores que me recuerdan al atardecer y por eso esta colcha viene muy bien ponerla en el oeste, aunque por supuesto se puede poner en otro sitio. Los colores no son la misma cantidad de unos y de otros porque no tenía la misma cantidad de tela. Lo importante es luego distribuirlos bien a lo largo de toda la colcha para que queden que queden bonitos. He puesto las tiras, primero una tira, he hecho una tira y luego otra y luego otra y luego la he ido uniendo las tiras. Para eso la he ido colocando encima de una cama de manera que dos colores iguales no estén juntos nunca. En la misma tira, este color que predomina lo he puesto varias veces y este, por ejemplo, que tengo menos, pues le he puesto un cuadrado o dos en cada tira. ¿Cómo lo he acolchado? Pues le he puesto una plancha de esta de espuma debajo y lo he tenido que colocar en el suelo para poderlo poner las tres partes, la parte esta de arriba, la parte de abajo, otra tela y esta especie de espuma en medio. No lo recomiendo porque queda con muchísimo volumen, aunque me ha gustado luego cómo queda en realce. Lo he tenido que coser a mano, imposible en la máquina porque está muy grueso, y lo he acolchado por el mismo borde por donde lo he cosido. Luego le he puesto un ribete aquí alrededor, que ahora mismo os enseño cómo lo he hecho. Y también recomiendo que la parte de abajo, la tela de abajo y la espuma o lo que utilizáis sea más grande, porque hay un poco de movimiento, aunque intenté que fuese exactamente igual, pero es mejor que os sobre un poco de tela de abajo para hacerlo. Se empieza hilvanando la parte del centro y luego hacia los lados para que se unan las tres piezas, lo de los cuadrados, la espuma y la tela de debajo. Bueno, pues ya voy. Para hacer el ribete he cortado una tira de 6 centímetros y medio de ancha al recto hilo. Como la colcha va recto en los bordes, no hace falta cortarlos al bien. Lo que sí es importante es cuando se cosen varias tiras, si se cosen al bien, para que luego cuando se doble, porque hay que doblarlo por la mitad y plancharlo, esta costura esté aquí plana. Bueno, pues he hecho esta muestra porque en la colcha es imposible y hay que poner el borde del ribete justo en el borde de la colcha, así de esta manera, y vamos a utilizar la misma anchura que tiene el prensatela de la aguja al borde, que son unos 0,75 centímetros. Entonces lo pongo justo en el borde, justo el prensatela justo en el borde de la tela, y voy a ir cosiendo lo que me dé del centro donde está la aguja al borde, y me voy a parar un poquito antes de terminar el cuadrado. Para eso os voy a señalar con un lápiz que se borra, un bolígrafo de estos que se borra, a 0,75 centímetros también. Me voy a parar ahí, me voy a parar. Bueno, pues voy a coser. No hace falta poner
ni alfileres ni nada. Lo vamos guiando y vamos despacito cuando vayamos a llegar a la señal, porque ahora me voy hacia atrás un poquito y corto el hilo. Bueno, pues ahora se va doblando al borde de la tela así, se le hace una señal así bien por el borde, y esto por donde va doblado lo doblamos. Este es el sitio por donde va doblado hacia arriba, y lo colocamos así, de manera que esto esté otra vez recto. Y otra vez lo ponemos en el borde del prensatela y vamos un poquito hacia adelante y hacia atrás, y ahora hacia atrás para afianzar, y ya seguimos hacia adelante. Bueno, ahora voy a enseñar cómo se cose dándole la vuelta. Voy a cortar. Yo lo he cosido a mano. El borde de aquí lo he cosido a mano. Hay que darle la vuelta así y doblarlo y taparle un poquito la costura. Taparlo y a mano se le va haciendo. Ahora voy a enseñar cómo se hace el pico. Empiezo aquí en el borde para que no se vea el nudo y ya lo llevo tapando la costura de abajo y lo voy cosiendo con una puntada muy cerquita una de la otra, tapando la costura anterior. Le pongo unos alfileres para que me guíen un poco, pero ya está, no hace falta nada más. Con 2 alfileres que tengáis lo vais haciendo así poquito a poco hasta llegar a la esquina que ahora os enseñaré cómo se hace. Lo voy a hacer un poquito más larga. Yo me gusta hacerle la puntada muy pequeñita, y si utilizáis un hilo para acolchar es muchísimo mejor, porque es un hilo muy fuerte pero muy fino y no hay manera de que se rompa este hilo. Bueno, pues ya voy a ir llegando a la esquina y os voy a enseñar cómo se hace. Aquí, por el otro lado, la tela va hacia adentro, hacia acá. Pues en este lado hay que llevarla al otro, para que no cargue la costura en el mismo sitio, hay que llevarla al otro sitio. Lo doblamos así y luego así, y este lado va cargando hacia la izquierda y ese va cargando hacia la derecha. Vamos a ver si lo podéis ver. Ese va hacia adentro, hacia la derecha, y este hacia la izquierda, de manera que coincidan. Se va metiendo todos los hilos por dentro. Lo voy a hacer otra vez. Queda así, así, y lo llevo hacia el otro lado para hacer la esquina, que coincidan estos lados de aquí, esta esquinita, y con los dedos o con un alfiler lo vais manteniendo hasta, vamos a ver que ahí tengo que ir tapando los hilos. Voy a ir tapando los hilos primero, estos hilos de ahí, me voy a acercar más todavía para poderlo hacer mejor.
Bueno, ya me he acercado mucho al centro, a la esquina, lo doblo así y ahora le podéis poner aquí un alfiler en el borde y doblarlo así, de manera que que coincidan bien los bordes. Y ahí en el borde hay que hacerle varios puntos juntos para mantenerlo en su sitio. Es importante que coincidan bien los bordes aquí. Varias puntadas en el mismo sitio. ¿Ven? Incluso si se le puede pasar la aguja ahí y coserle el borde del pico con puntadas también escondidas. Y ya continuamos en el otro lado poniendo también alfileres para guiar. Se ponen 2 alfileres y ya te ayuda a no tener que ir colocando continuamente la tela. Ay, no, otro alfiler le voy a poner ahí. Y ya no tengo que ir continuamente colocando la tela. Y ya continúo por el borde con puntadas muy cerquita unas de otras y puntadas escondidas. Bueno, pues así.